Agradecidos a Dios por darnos esta nueva oportunidad de continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hoy estaremos terminando el capítulo 19 en su séptima parte. Y Dios permita, la próxima semana iniciaremos con el capítulo 20. Por lo tanto, hoy vamos a revisar un poco con relación a todo aquello que se dio en el lugar llamado Éfeso. Y habíamos comentado en la semana anterior también, y hoy en la conclusión de este capítulo, referente al alboroto de los plateros en Éfeso. Recordemos que era un negocio que ellos tenían en ese lugar, vendiendo o realizando la comercialización de ídolos de la diosa Diana. Entonces, acá, revisando ya los versículos del 29 al 34, vemos que la palabra de Dios dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. ¿Por qué? Porque ahí precisamente estaban los discípulos, allí estaban predicando la palabra. Entonces dice este enunciado, tomando en cuenta la actitud romana de controlar con fuerza tales desórdenes civiles, las cosas se estaban saliendo rápidamente de control. Porque la multitud, llevados o incitados por estos trabajadores, estas personas que realizaban estos ídolos, entonces se produjo tal desorden. Pero aquí vamos a ver algo importantísimo que ha pasado con frecuencia en la historia del cristianismo, que cuando Dios se mueve entre su pueblo y éste toma muy en serio su cristianismo, eso afecta la vida de quienes comercian con vicio o inmoralidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que definitivamente afecta a ciertos gremios, afecta a ciertos grupos, afecta a ciertas personas, porque al predicar la palabra de Dios, la gente reacciona de la mejor manera, evitando justamente seguir con el error. Y esto no les gusta a aquellas personas que son afectadas principalmente en el área económica. Por ejemplo, en los primeros años del Ejército de Salvación, recordemos, había un ejército que en inglés se lo llamó la Salvation Army. Entonces, este era tan efectivo que proxenetas y dueños de bares organizaron un ejército esqueleto, que justamente era un ejército en contra de esta situación de mantener el orden y provocar o desear hacer o seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo, para oponerse ellos con amenazas y violencias, e incluso algunos trabajadores del Ejército de Salvación fueron asesinados. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros vemos? Siempre va a existir oposición a la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También menciona en la palabra de Dios en la Biblia y dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. ¿Quién era Alejandro? Alejandro era otra de las personas que estaba ayudando a Pablo a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas en este lugar llamado Éfeso. Entonces Alejandro quería asegurarse de que la multitud supiera que los judíos tampoco aprobaban a Pablo, pero no logró nada ante la multitud enfurecida. Entonces no podía hacer absolutamente nada. La multitud no escuchaba. Es más, esta multitud, y se menciona que por el lapso casi de 2 horas, ellos gritaban, eh,
mencionando o engrandeciendo o defendiendo a la diosa Diana, diciendo esta frase: grande es Diana de los Efesios. Este canto repetido debe haber provocado un escalofrío en las espaldas de los cristianos, incluyendo a Pablo, que sin duda podía escucharlo desde afuera del teatro. ¿Por qué? Recordemos, este teatro era tan bien hecho para todo tipo de evento que se menciona, ¿no es cierto?, con un comentario de Williams, dice que el ruido debió haber sido ensordecedor. ¿Por qué? La acústica del teatro es excelente, incluso hoy, en aquel entonces era aún mejor, debido a las vasijas de bronce y barro colocadas a lo largo del auditorio. Entonces, ¿qué provocaba esto? Una acústica mayor en donde el momento de la persona que hablaba se podía escuchar en todo este lugar, en el teatro de Éfeso. Entonces, por 2 horas gritaron, dice aquí, ¿no es cierto?, este comentario. Imagínese 2 horas gritando esta frase, grande es Diana de los Efesios. Piensa en cómo esto resuena en nuestro propio tiempo y observa la extrañeza de nuestro mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la gente dice hoy, con palabras, acciones, tiempos o dólares gastados, muchas frases parecidas a estas, frases que ensordecen igual, pero que están acostumbradas. En especial, hoy la juventud declara muchísimas cosas con relación a esto. Por ejemplo, vamos aquí a decir ciertas frases comparadas a las que en ese entonces se decían. Grande es mi equipo deportivo, ¿no es cierto? Refiriéndose a cualquier equipo que de diferentes disciplinas que son hinchas, que son fanáticos, que son personas que siguen a esos equipos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos varios equipos en Ecuador y una de estas, ¿no es cierto?, los llaman hasta los ídolos. Y sí, y eso lamentablemente es en cómo se ha convertido en ídolos del ser humano. También podemos ver otra frase que está comparado con esta repetida en Éfeso. Grande es Diana de los Efesios. Grande es mi partido político. O sea, defienden de tal manera, ¿no es cierto?, sus creencias políticas que se olvidan de lo principal. O puede ser otra frase. Grande es la economía consumida. Esto implica el hecho de justificar de la manera como muchas personas malgastan o creen que todo esto está bien. Otra de las frases, grande es la pornografía en Internet, defendiendo, ¿no es cierto?, lo malo. Grande es la abundancia material. ¿Qué significa esto? Que igual se justifica a que mientras más tengo, mejor estoy. O grande es el emborracharse o drogarse. También allí muchísimas personas defienden sus errores, defienden aún sabiendo que esto está mal. Entonces es así como nosotros nos podemos dar cuenta que definitivamente defienden eh, todo lo malo, pero la situación principal a todo esto, ¿sabe? Es el que no se pueda declarar o no se pueda decir, grande es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente que muchos consideran como algo extraño, sino que muchos se oponen. ¿Por qué? Refiriéndonos a lo inicial, ¿qué es lo que sucede?
que muchas personas son afectadas a esos negocios ilícitos, muchas personas son afectadas en su economía. Entonces, esto implica que nosotros no podemos con libertad decir, grande es el Señor Jesucristo, porque siempre habrá oposición. Pero a pesar de todo eso, nosotros sabemos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el único y verdadero Dios. Entonces, a pesar de la supuesta grandeza de Diana de los efesios, nadie la adora hoy. Dese cuenta cómo defendían simplemente a un ídolo, cómo ellos estaban tan ciegos espiritualmente y consideraron que definitivamente eso tenían que defender, eso les llenaba los bolsillos, eso ayudaba a su economía, no les importaba si eso afectaba o no, o si era una mentira. Entonces, hoy, como decía, no se menciona, no se conoce a esta diosa llamada Diana. Entonces, sin embargo, hay millones y millones hoy que adoran y viven por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno saberlo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Lo malo se quedó, la mentira se quedó, pero la verdad sigue adelante. ¿Y qué estarían dispuestos a morir por él? Entonces, los ídolos y los dioses falsos tienen una fecha de caducidad, mientras que nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, vive para siempre. Entonces, esto es importante darnos cuenta que definitivamente nosotros no estamos en contra de nada, simplemente la verdad sale a la luz y ahí podemos ver exactamente que lo que nosotros estamos predicando, de lo que está escrito en la palabra de Dios, es la verdad. Puesto que esto más adelante, los versículos del 35 al 41, el escribano logra calmar la pasión de la multitud. Dice aquí, ¿a qué se refiere? Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigües y que nada hagáis precipitadamente. Declara aquí, como se lo menciona en la palabra, el escribano. Es algo comparado como el alcalde de la ciudad. Dijo palabras sensibles. Lucas quiso mostrar que la gente racional no veía nada que temer o a qué oponerse en los cristianos, porque ellos no estaban haciendo absolutamente nada malo. Entonces, Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. Esta puede ser una de las razones por las que Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta contra poderes de oscuridad espiritual en su carta a los Efesios. Está allá en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al versículo 20. Entonces, si se da cuenta, cuando Dios está obrando, el enemigo se levanta, pero allí justamente esas fuerzas chocan. Siempre prevalecerá la luz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre prevalecerá la verdad. Y por eso anteriormente decíamos, ¿no es cierto?, que hay millones de personas que siguen proclamando como nosotros la bendita palabra de Dios, porque ésta no desaparecerá. Aquí vemos también entonces este capítulo nos enseña a todos una lección permanente que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad obtiene una revolución. Cuando el Espíritu se mueve entre los hijos de Dios, podemos esperar otros movimientos poderosos entre los no creyentes y no debemos sorprendernos si el mismo diablo viene con gran ira
como si supiera que le queda poco tiempo. Este es un comentario de Pearson. Despidió entonces la asamblea y aquí termina precisamente todo esto indicando que hasta la próxima semana nosotros podemos ver el capítulo 20.